Dicen que en toda crisis surgen oportunidades, por muy difíciles que cuesten detectarse o por muy difíciles que cuesten de creer. En este final de la pandemia, en este túnel de salida ya de la crisis generada por la pandemia, vemos una luz en forma de oportunidad que no es otra que los fondos de reconstrucción europeos. Es una gran oportunidad para España y una gran oportunidad para Galicia. Son, en números redondos, 140.000 millones de un total de 800.000 millones de euros en los que se va a endeudar la Unión Europea y 140.000 los que vienen a España, 70.000, 50% en forma de créditos y 50% también a fondo perdido o no retornable, ¿no? por no hablar de subvenciones, ¿no? Ese es el escenario que tenemos con respecto a los fondos europeos, pero tenemos tantas expectativas como incógnitas se presentan ahora mismo. En Economía Digital, en los observatorios de Economía Digital Galicia, hoy analizamos los fondos Next Generation y lo hacemos de la mano de dos personas que saben de lo que hablan. Por una parte tenemos a Fernando Guldrís, que es el director general del IGAPE y una de las personas que más conoce cómo están las cartas, las manifestaciones de interés por parte de Galicia para optar a esos fondos de reconstrucción. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Y tenemos también a Miguel Vázquez Taín, que es el presidente del Consello Galego de Economistas y decano del Colegio de Economistas de A Coruña y profesor de la Universidad de Santiago. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, queríamos iniciar esta conversación, esta charla, con el escenario que tenemos a corto plazo. Ahora las expectativas de salida de la crisis, bueno, pues es cuando van a llegar los fondos europeos, o el año 2023, pero antes de eso, pese a que se está anunciando un crecimiento del 6% este año del PIB, parece que hay dos hitos que pueden torcer un poco las cosas: el fin de los ERTEs en septiembre y en diciembre el fin de la moratoria a los concursos de acreedores por parte de las empresas. ¿Cómo puede trastocar esto, esta salida del túnel que estamos viendo actualmente? A ver, vamos por partes. Yo creo que, en primer lugar, decir, a corto plazo, más allá de los fondos, yo sí que detecto pues una recuperación económica, que incluso en esta recuperación Galicia tiene una posición diferencial. Galicia sufrió menos en el año 20, decreció 2 puntos menos que el conjunto del Estado, y ahora sí que se está empezando a notar para esta segunda parte del año, para este segundo semestre del año 20, pues un crecimiento que yo considero que puede ser importante, ¿no? Y que incluso en ese crecimiento Galicia tiene elementos diferenciales. Esto lo está demostrando con las exportaciones, que están creciendo bastante en los últimos meses. El mercado de trabajo está comportando bastante bien. Quizás ahora, de cara a la temporada del verano, los servicios y la oferta que tiene Galicia puede ser diferencial respecto del resto del Estado y puede atraer un turismo específico, con lo cual yo creo que Galicia tiene una situación a corto plazo de recuperación económica para mí relativamente importante, ¿no? Y que creo que en el conjunto del año podemos estar al nivel del total nacional, del 6 y pico % que decía ayer antes del Banco de España, o incluso más. Yo desligaría un poco el tema de los ERTEs y de la moratoria de los concursos, ¿no? Los ERTEs, es verdad que el mercado de trabajo se está comportando relativamente bien. A 30 de mayo teníamos en ERTEs en Galicia unos 23.000 personas, llegamos a tener 230.000, con lo cual el mercado de trabajo la ha absorbido significativamente, ¿no? Yo creo que ahora con la temporada de verano podemos absorber el resto, ¿no? Y en todo caso, yo creo que el Gobierno en estos momentos, tal como está evolucionando, seguramente prorrogará los ERTEs hasta que llegue un momento en que tenga que tomar una decisión, que hay ERTEs que son irrecuperables, pero no por los trabajadores, sino porque están en empresas que no van a tener viabilidad, y eso pasa un poco también con la moratoria de los concursos. Es decir, yo creo que hasta cierto punto, incluso para nosotros los profesionales, yo no me dedico al concursal, pero en el colegio tenemos muchísima gente que se dedica al concursal, no tenemos un criterio claro sobre los concursos. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es una especie de engaño. Es decir, el que está mal tiene que empezar a tomar decisiones antes de que llegue el 31 de diciembre, porque como sea una empresa con problemas y no se reestructure financieramente, incluso acudiendo a concursos, están aumentando los concursos, y espera el 31 de diciembre, igual lo tiene muy complicado. Entonces yo desligaría un poco los ERTEs y los concursos de la recuperación económica, que al menos en el corto plazo yo sí que la veo. Claro, estas previsiones obviamente hay que contextualizarlas dentro de la indefinición que tenemos. Estamos en una indefinición marcada por la evolución de la pandemia, parece que todo va bien, pero ojo, eso siempre puede cambiar un poco las tornas, y no depende solo de España y de Galicia, porque cada vez somos una economía más internacionalizada, y también depende un poco de lo que pase en otros países. Perdón que me estiré un poquito, pero... Bueno, sí, yo coincido un poco con Miguel, ¿no?, en varios puntos de los que ha tratado. Yo creo que es importante analizar, en primer lugar,
de dónde veníamos, porque esta crisis tiene algo de especial, no es una crisis como la que vivimos en el 8. Esto es una crisis que ha sido como una especie de paréntesis enorme que nos ha caído ahí. Estamos todavía intentando ver si la recuperación es en V y cómo digamos, qué grado de inclinación, ¿no?, tiene una de las aspas de la V, pero es importante ver qué inercia traíamos para poder entender seguramente cómo vamos a poder salir, ¿no? Y la inercia ahí, en el caso de Galicia, estoy de acuerdo con lo que decía Miguel, yo creo que tenemos algunos elementos de fortaleza que nos ayudan con respecto a la economía española y a las economías de nuestro entorno más cercano. Nosotros traíamos una inercia de 6 años de crecimiento consecutivo, con una media de casi el 3% de crecimiento. Veníamos de una inercia en la cual teníamos también una tasa de paro, en este caso, que era prácticamente 2 puntos más baja que la de la media del Estado. Veníamos de una inercia muy positiva en cuanto a internacionalización, con un nivel de exportaciones que iba superando, ¿no?, sistemáticamente la barrera de los 20.000 millones de euros, y en definitiva yo creo que traíamos una dinámica, evidentemente con nuestros retos, pero en general positiva. Llega la pandemia, hay efectivamente un parón muy relevante, en el caso de Galicia casi del 9%, es en la serie histórica una caída muy notable, pero es cierto que es una caída de unos 2 puntos, digamos, menos acusada que la que vemos en España. Vemos, por ejemplo, que la industria, que yo creo que es un buen termómetro de la economía gallega, el valor añadido bruto cae más o menos un 8,5%, un punto más también en el conjunto del Estado, y vemos que poco a poco esos indicadores, en lo que vamos conociendo, sobre todo del primer trimestre del año, van arrojando cifras que yo creo que también son más positivas. La internacionalización, el incremento que tenemos en exportaciones ahora mismo es de casi el 30% con respecto al año pasado, es mucho más favorable que el del conjunto de España. La producción industrial, por ejemplo, está creciendo más o menos un 15% en los primeros meses del año, contra un 10% en España. En mayo, el volumen de parados registrados experimenta en Galicia el mayor descenso de las comunidades autónomas de España. La tasa de paro, muy relacionado con esto evidentemente, antes era más o menos de 2 puntos, ¿no?, menos que la media nacional, ahora es de 3 puntos menos que la media nacional. Yo sí que creo que en general tenemos indicadores de que traíamos una inercia muy buena. El parón nos ha golpeado, pero nos ha golpeado incluso menos que la economía en la que estamos englobados, la economía en este caso española, y muchas de estas cifras que vamos conociendo nos invitan a pensar que efectivamente la recuperación puede llegar a ser relativamente vigorosa al menos. Estoy de acuerdo en que efectivamente creo que es necesario que las medidas en torno a ERTEs se dilaten en el tiempo hasta que la economía esté completamente estabilizada en la medida de lo posible, pero es cierto también que la moratoria en lo que tiene que ver con concursos, yo creo que va a tener cierto impacto, pero no creo que sea clave o no creo que sea decisiva en torno a poder frenar o no el vigor de la recuperación económica. En el escenario que estamos actualmente parece que hay 2 crisis que se solapan, ¿no? La crisis generada por la pandemia, pero también una crisis industrial. En el caso del caso de Galicia, ¿no?, pues derivada de muchísimos factores, precio de la energía, estamos hablando de Alcoa, estamos hablando del cierre de centrales térmicas, de un cambio, de una transición. Eso condiciona en cierta medida esa crisis solapada industrial frente a lo que es la crisis generada por la pandemia, que afecta mucho a los servicios. Eso condiciona las propuestas y el diseño de las propuestas de los fondos europeos, es decir, de los proyectos que se presentan a los fondos europeos. Bueno, yo creo que hay una relación, ¿no?, evidente entre todo lo que tenga que ver con la industria y los proyectos de los fondos europeos, porque seguramente después tendremos oportunidad de hablar de ello, ¿no?, pero claramente buena parte de los fondos va a tener que ver también con lo industrial. Pero nuevamente yo haría un análisis similar, es decir, de dónde venimos, qué impacto ha tenido la crisis en ese sentido y qué cabe esperar, por lo tanto, de la industria, ¿no? Si hacemos un análisis un poco amplio en el tiempo, la industria en Galicia ha venido teniendo un peso cada vez más importante en los últimos 20 años y ha venido teniendo un peso cada vez más relevante en el conjunto de España. Somos más o menos un 5,2% del PIB de España y sin embargo en industria somos un 5,8%. Luego nuestra industria pesa más en Galicia de la que pesa para España en su conjunto. En otras comunidades autónomas tradicionalmente también industrializadas, como puede ser el País Vasco, que yo creo que es un referente para muchos, ¿no?, en materia industrial, hay un incremento también, pero de 0,4%, y en otras comunidades, como puede ser Cataluña o Andalucía, donde también hay un peso industrial, ha caído ese peso, ¿no? En Galicia el incremento en estas últimas 2 décadas más o menos es un 15%. Tenemos, por lo tanto, una economía, llegábamos al 20%, con una economía más industrializada que la media del Estado. La pandemia también evidentemente tiene un impacto negativo, comentábamos antes el valor añadido bruto de la industria, hay una caída, pero los datos que estamos viendo de crecimiento de índice de producción industrial,
los datos que estamos viendo de empleo concretamente asociado a la industria, o los datos que hemos visto en plena pandemia de algún sector industrial, como puede ser el de la automoción, bueno, pues nos invitan a analizar si realmente estamos hablando de una crisis industrial en su conjunto o si estamos hablando de una crisis que sí que afecta a empresas muy emblemáticas además y en muchos casos con un peso muy relevante en Galicia y en comarcas y en provincias concretas gallegas, que tiene mucho que ver con aquellas industrias electrointensivas o que en cierto modo tienen la electricidad como un input muy relevante, pero que tal vez no nos deba llevar a hablar de crisis industrial propiamente dicha, ¿no? Aunque sí que evidentemente hay unos retos muy relevantes que yo creo que tenemos que solventar. Y sí, los fondos europeos creo que en parte se orientan mucho a lo que tiene que ver precisamente con lo energético y lo electrointensivo, y en ese sentido yo creo y confío en que son una oportunidad que tenemos que aprovechar para que concretamente en ese tejido seamos capaces de llevar a cabo actuaciones que nos ayuden a mejorar y a crecer en ese sentido. Y en esas comarcas, ¿no? En las comarcas. Yo en todo caso creo que coincido un poco con lo que dice Fernando, ¿no? Es decir, yo creo que más que crisis industrial hay crisis en determinados sectores, incluso en empresas concretas, que ya tenían unos problemas estructurales antes de la crisis y que ahora obviamente se manifestaron. Obviamente, pues consumo de electrointensivo. En Galicia, dentro de la industria, tiene mucho peso el sector energético y obviamente pues todo lo que tiene que ver con la reconversión energética y la transición justa, pues está teniendo efecto. Y yo creo que justamente ahora lo que teníamos unos problemas que ya estaban antes de la crisis, y tenemos una oportunidad, que es que los fondos europeos van a poder permitir o deberían permitir reconducir esos sectores y esas industrias concretas que tenían unos problemas estructurales que venían de atrás y que fueron demorando en el tiempo buscar una solución, ¿no? Hablamos de una oportunidad, ¿no? Y los fondos europeos y un reto en sí mismo, es decir, si seremos capaces, ya no Galicia, sino España, y muchos analistas dicen si seremos capaces de estar a la altura y de saber aprovechar esos fondos europeos, ¿no? Es la gran incógnita ahora mismo, porque a su vez hay tantas expectativas como incógnitas, ¿no? Lo decíamos al principio. ¿Cómo se gestiona el diseño de unos proyectos que van a Madrid sin saber muy bien cómo van a ser los criterios de selección que se van a aplicar? Esa es la gran incógnita, el mare magnum, ¿no? En el que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Sí, el reto efectivamente es complicado. El volumen de fondos es enorme, 750.000 millones, 140.000 para España, junto con Italia, el país que mayor volumen de fondos va a recibir. Unos fondos que además van a convivir con el marco plurianual de financiación. No nos olvidemos que Next Generation es una herramienta, digamos, disponible hasta finales del 26, pero que va a convivir con el marco plurianual de ayudas, que va a estar vigente hasta finales del 27 y que tiene, si caben, más recursos incluso que el Next Generation, ¿no? Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad con el reto de que en el caso de Next Generation estamos hablando de fondos que tienen que estar asignados antes del cierre del 23 y completamente ejecutados antes del cierre del 26. Luego, tienes que ser capaz de generar muchos proyectos en muy poco tiempo, ser capaces de analizarlos y evaluarlos adecuadamente, y tienen que ser factibles en unos plazos que, bueno, pues para determinadas actuaciones son tremendamente ambiciosos. ¿Dónde está el reto? El reto está efectivamente en ser capaz de, tú como administración, en primer lugar, definir tus propios proyectos y, en segundo lugar, animar o estar en contacto con el tejido para que también el propio tejido, en este caso privado, sea capaz de trabajar en esa dirección. ¿Qué dirección? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Europa ha marcado una serie de líneas, digamos, temáticas que quiere apoyar en el marco de estos fondos, y hemos tenido el reto de tener que intentar trasladar esas líneas y animar al tejido a que trabajase en ellas en paralelo a la elaboración del Plan de España, que evidentemente tiene que respetar esas líneas temáticas, pero que no conocíamos exactamente cómo se iba a concretar. Aún hoy en día, y acaba de ser recientemente aprobado precisamente por la Unión Europea, bueno, pues estamos pendientes de esa conferencia de presidentes que se ha anunciado y que esperamos para mediados del mes de julio, para conocer, para que nos entendamos la letra pequeña de ese plan y para saber exactamente qué es de alguna forma elegible, qué no es elegible, y en ese sentido qué se puede apoyar y qué no se puede apoyar. Hemos tenido un reto en el cual yo creo que como administración hemos sido capaces de hacer un trabajo, creo que muy bueno. Hemos generado una estrategia con 355 líneas de actuación o proyectos, una parte pública y otra parte privada,
Creemos, evidentemente, que se adapta y se ajusta a lo que se busca en el marco de los fondos, pero lógicamente no conocemos todavía muchos detalles de ese plan ni de cuántos de esos proyectos van a tener cabida o no en el marco de Next Generation como para ser capaces de asegurar que todos ellos van a poder ser acometidos. En cualquier caso, lo que sí que hemos intentado desde el principio es trabajar con una mente abierta más allá de Next Generation. Es decir, si aquellas actuaciones que detectemos son lógicas, oportunas y nos van a ayudar a todos como país, tenemos que intentar que se pongan en marcha, sea en el marco Next Generation o sea con otras palancas. El marco plurianual al que me refería antes, el fondo propio de la comunidad autónoma o esquemas de financiación privados que permitan que determinados proyectos se pongan en marcha, aunque finalmente pues puedan no encontrar acomodo, digamos, en el marco del plan español. Proyectos que tienen que ser rentables sí o sí al margen de los fondos europeos, es decir, que tienen que demostrar, inversiones que tienen que demostrar que son retornables, ¿no? A ver, yo creo que hay dos cosas también que tener en cuenta, ¿no? Es decir, de entrada hay algo que no podemos olvidar, y es que aunque son un montón de recursos, 750.000 millones a nivel europeo, 800.000, esos provienen de endeudamiento europeo. A España llegarán 70.000 no reembolsables y otros 70.000 aproximadamente, eso está pendiente aún de determinar, e incluso puede ser algunos más que tenemos que devolver. Pero claro, en la medida que es un endeudamiento mutualizado a nivel europeo, previsiblemente, no digo que sea la última oportunidad, pero está claro que después de los fondos Next Generation y el programa plurianual 21-27, donde van a venir, como decía Fernando, recursos importantes, seguramente nos van a cerrar el grifo de forma significativa de los recursos que fluyen a España, de la Unión Europea. Por lo tanto, digamos que es un reto la administración pero de esos fondos, pero al mismo tiempo digamos que tenemos que aprovecharlos para poder cambiar nuestro tejido productivo y encaminarlo en la dirección que requieren los nuevos tiempos, ya no solo después de la pandemia, sino los nuevos tiempos económicos en este momento, ¿no? Y ahí yo, claro, desde el punto de vista de fuera de la administración, ahí va a haber dos tipos de proyectos. Va a haber unos proyectos de carácter público, que hasta cierto punto, pues no digo que sea hacer lo mismo, yo creo que ahí la administración tiene que tener muchísimo cuidado para no aprovechar esos recursos para hacer cosas que tenía pendientes, pero que más o menos es venir haciendo lo mismo que hacía antes, ¿vale? Sino que obviamente esos proyectos públicos en algunos ámbitos son muy necesarios, pero justamente para suplir las carencias que tiene nuestro tejido económico, ¿vale? Y luego están los proyectos meramente empresariales. Y ahí es verdad que obviamente las empresas tienen que alinearse también con las líneas que marca el plan europeo. Aunque hay mucha indefinición al respecto, empieza a haber clarificación de líneas de inversión y las empresas tienen que, a la hora de presentar sus proyectos, orientarse en ese tipo de líneas. Pero claro, tienen que presentar proyectos, obviamente no para hacer lo mismo, pero que de alguna manera esos proyectos sean solventes y viables y que de alguna manera estén lo suficientemente maduros para que, como dice Fernando, antes del 23 pues puedan ser adjudicados y antes del 26 estén ejecutados completamente, ¿no? Entonces yo creo que también hay un reto ahí por parte de las empresas a la hora de presentar esos proyectos, de que esos proyectos respondan estos criterios. Y yo creo que también hay una cosa que también a veces, como nos perdemos en las magnitudes tan elevadas de las cifras, que no tenemos en cuenta, ¿no? Es decir, por la parte de los proyectos empresariales, yo creo que va a haber una eclosión de proyectos que se presentan a estos fondos, ¿no? Y lo que tienen que tener en cuenta esos proyectos, o por lo menos los empresarios que presentan esos proyectos, es que las subvenciones que finalmente van a llegar a esos proyectos, no, desde mi punto de vista, no van a ser porcentajes elevados. Obviamente va a haber que repartir. Al final son 70.000 a fondo perdido para España. Cuando dividimos entre las comunidades autónomas y los territorios y lo que pueda ser ejecutado por el sector público y por el sector privado, un proyecto que necesite una subvención del 50%, desde mi punto de vista, salvo que sean proyectos muy estratégicos, va a ser complicado que tenga cabida ahí. Por lo tanto, es verdad que los fondos lo que permitirán a las empresas es anticipar proyectos y hacer viables proyectos que tarde o temprano tendrían que ejecutar igual para alinearse con lo que son los nuevos tiempos desde el punto de vista de la economía y los nuevos requerimientos de la economía, pero ojo, no pensemos que al final van a ser porcentajes que realmente sean los que condicionen la viabilidad del proyecto. El proyecto tiene que ser viable y obviamente con un empuje añadido por parte de las subvenciones que vengan de los fondos, ¿no? En ese sentido, de las pocas certezas que tenemos, parece ser que las asignaciones de recursos no se van a territorializar por comunidades autónomas. Eso en Galicia hemos escuchado que puede ser un hándicap, ¿no? Pero dado las empresas y el potencial que tiene Galicia con respecto a líderes empresariales en determinados sectores, ese hándicap, si hay una transparencia, puede ser beneficioso. Nos estamos encontrando con dos modelos distintos y aquí estamos viendo que por parte del Gobierno central
entre ministerios o entre organismos públicos dependientes del gobierno central, está habiendo enfoques un poco diferentes. Sí que está habiendo algunos de ellos que están territorializando o fijando algún criterio de reparto para alguno de los apoyos en el marco Next Generation, y ahí pues la verdad es que estamos viendo criterios de reparto bastante distintos entre sí, y en algún caso, desde nuestro punto de vista, Galicia pues no está saliendo bien parada, por ser totalmente claro, y está habiendo en cambio pues otros organismos u otros ministerios que sí que están optando por un modelo centralizado, ¿no?, como el que tú te referías. Un buen ejemplo es el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria ha trasladado, a través de una conferencia sectorial, que va de alguna forma a centralizar las líneas de ayuda que saque o que ponga a disposición en el marco Next Generation, y que por lo tanto van a ser de gestión directa por su parte. A nosotros eso nos preocupa en tanto en cuanto teóricamente las competencias en materia de industria residen en la región, y en tanto en cuanto consideramos que tenemos un conocimiento muy adecuado de nuestro tejido empresarial como para poder adecuar bien las líneas de apoyo que se puedan lanzar a los proyectos empresariales que estamos viendo y que conocemos. Pero por otra parte, como tú bien decías, todo lo que sea una competencia en concurrencia competitiva es algo a lo que creo que no tenemos que tener miedo y creo que no nos tiene que asustar. Efectivamente, yo creo que hay talento, hay mucha capacidad de hacer, hay proyectos con un potencial muy grande, y el empresariado gallego ya ha demostrado y sigue demostrando que tiene una potencia muy importante. Bueno, su grado de apertura exterior, al que hacíamos referencia antes, yo creo que ya dice bastante de qué capacidad llegan a tener, ¿no? Y por lo tanto ahí sí que es cierto que no estamos asustados, en el sentido de que sabemos que somos capaces de llevar a cabo proyectos tremendamente ambiciosos, tremendamente transformacionales, pero que sean factibles, que se puedan llevar a cabo y que se puedan ejecutar adecuadamente y ganar en una concurrencia competitiva a otros proyectos con otras procedencias. En última instancia, yo creo que siempre va a haber una territorialización, aunque sea solo para echar la cuenta al final de cómo van las cosas y poder tomar decisiones. Pero bueno, yo coincido en que si realmente esto es competitivo y transparente, el tejido empresarial gallego tiene la madurez suficiente y los proyectos suficientes como para salir beneficiados, o por lo menos no mal parados, ¿vale? Y yo también estoy detectando una cosa, no sé si Fernando lo detecta, es decir, obviamente él tiene más información directa de los proyectos que se están articulando para presentar estos fondos, pero incluso creo que ahí está empezando, y es algo positivo que podemos extraer ya de lo que ha sido la evolución de los fondos hasta ahora, que aún no se ha materializado ningún fondo, y es que de alguna manera el empresariado gallego, y esto también está pasando en el conjunto de España, ¿no?, está cambiando un poco el chip y está buscando proyectos incluso con un carácter colaborativo, incluso entre competidores, porque saben que para poder tener éxito en estas convocatorias, de alguna manera van a tener que presentar proyectos solventes, viables, y que muchas veces requiere de aunar esfuerzos que hasta ahora pues estaban trabajando de forma independiente. Yo creo que de entrada eso ya es un elemento muy positivo. Y también estoy convencido de que muchos de los proyectos que se están articulando en Galicia, que se están pergeñando en Galicia, pues seguramente al margen de que tengan éxito en las ayudas ligadas a los fondos Next Generation o el programa europeo o otros fondos de la comunidad autónoma, seguramente muchos de estos tendrán recorrido independiente y viable igual sin las ayudas europeas. Con lo cual yo creo que de entrada ya hay algo positivo que podemos extraer de los fondos Next Generation en lo que ha sido su recorrido hasta ahora, que simplemente es un poco un montón de incógnitas que se van solventando poco a poco, ¿no? Antes de entrar en los proyectos tractores, en las líneas básicas estratégicas de lo que es el planteamiento de la Xunta, padrinando, ¿no?, todas estas iniciativas, en parte públicas, en parte, porque son en parte privadas, no me resisto a preguntar si veis un riesgo de politización a partir de ahora con los fondos europeos. Fernando va a decir que no, entonces tengo que contestar yo para no quitarte a ti. A ver, politización yo no creo, porque de verdad, al final, por eso yo creo que es muy importante que haya la mayor transparencia posible. Al final va a haber un reparto territorial, no sé si se te refieres, Julián, a eso. Al final, el gobierno central incluso ya ha anunciado algunos proyectos, pues para en algún momento determinado que va a tener apoyos y en algún territorio para solventar situaciones puntuales. Eso, desde luego, pues no creo que lo vayamos a poder evitar, ¿no? Pero en la medida en que haya criterios transparentes y competitivos, pues la politización, que en última instancia, desgraciadamente, vivimos en un país en que estamos acostumbrados a ello, al margen de los gobiernos, no entro ahora en disquisiciones políticas, pero la politización sería la menos posible. Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, yo en relación, ¿no?, a la pregunta, yo creo que cuanto más transparente sea el plan, cuanto más se explique, cuanto más se difunda y efectivamente cuanto más en concurrencia competitiva y con una forma de analizar y de evaluar los proyectos que se presenten que sea muy clara, muy transparente y muy objetivable, no deberíamos
temer en ese sentido una politización. Sí que nos preocupa pues que la conferencia de presidentes que estamos esperando para conocer el detalle del plan, la última ya ha sido en octubre, ha pasado ya mucho tiempo, todavía hay muchas incógnitas en torno al contenido del plan español y, como acabo de comentar, en algunos criterios de reparto que estamos viendo, en algunos fondos que sí se distribuyen por comunidades autónomas, bueno, pues sí que estamos viendo algunos criterios que no compartimos, ¿no? Esta es la realidad. Nosotros lo que queremos es transparencia, que se explique adecuadamente el plan, que todo aquello que se articule sea en torno a todo lo objetivable y medible que pueda ser, con concurrencia competitiva, y en ese sentido no tememos, como comentaba antes, por la potencia económica de nuestro empresariado, porque estamos seguros que en esas condiciones van a ser capaces de concurrir y de ser capaces de captar pues, la mayor parte de fondos posible para Galicia. Entrando ya los proyectos tractores, ¿no? en los grandes ejes, bueno, pues ese proyecto de economía circular, ¿no? en el que están, conocemos algún nombre ya, de valorización de residuos, de hidrógeno, de fibras textiles, ¿no? de la viscosa. ¿Qué grado de maduración tienen actualmente? Bueno, es importante señalar que los proyectos del polo de transformación al que te refieres, en realidad parten de un trabajo previo a Next Generation, ¿no? Y en ese sentido es una ventaja añadida, porque Next Generation ha venido a ser casi como un anillo al dedo en torno a las temáticas que marca Europa, a la que nos referíamos antes, y lo que precisamente busca los distintos proyectos del polo de transformación. Ahí sabes que son cuatro iniciativas, digamos, tractoras y otras 4 que son transversales a las tractoras en sí mismo, y tenemos 4 iniciativas tractoras de naturaleza bastante diferente. Todas ellas son proyectos de proyectos, en el sentido de que están vivas y van sumando cada vez más partners o más potenciales colaboradores que tengan sentido en el marco de ese polo, y fundamentalmente la de gestión sostenible de los bosques gallegos y la de economía circular son aquellas en las que ahora mismo, digamos, que se está avanzando de una forma más intensa en poder configurarlas. Tienen grados de maduración ahora mismo diferentes, pero en ambos casos se está avanzando, yo creo que de forma muy significativa, para intentar consolidar un polo que, si somos capaces de hacer que se convierta en realidad, creemos que puede tener un impacto muy relevante en el territorio. Yo de todas formas creo que tan importante, porque a veces de cara a la opinión pública, esos proyectos tractores, los 3 que mencionaste tú, bueno, dentro del polo de transformación, pero yo creo que es muy importante también, y ahí es uno de los retos que tiene el gobierno gallego, es que a la hora de articular estos proyectos, pues sea capaz de articular proyectos transversales que den cabida o que permitan acceder a estos fondos pues a lo que es la realidad de nuestro tejido económico y empresarial, que muchas veces está constituido, o en su gran mayoría está constituido por pequeñas y medianas empresas, incluso por autónomos, ¿no? Entonces yo creo que el reto que tiene ahí, porque a veces a nosotros nos trasladan las preguntas desde el tejido económico y al final o parece que da la sensación, fruto de esas preguntas, de que estos fondos pues simplemente van a estar al alcance de las grandes empresas. Obviamente estarán al alcance de las grandes empresas y de los grandes empresarios o los grandes proyectos si desde el gobierno autonómico, yo creo que es una pelota que le lanzo a Fernando, no son capaces de articular esa especie de proyectos contenedores en donde den cabida con un carácter transversal a lo que son las necesidades de nuestra pequeña y mediana empresa. Y ahí hay algunas de las líneas del plan europeo, pues todo lo que tiene que ver con la digitalización, que obviamente puede dar respuesta a necesidades que en determinados ámbitos y en determinados sectores, por el tamaño de las empresas, pues es muy difícil de hacer. Entonces yo creo que ese quizás es uno de los retos más importantes, incluso que bueno, que al final, que es verdad que hay algunos proyectos que tienen ya un grado de madurez importante, como decía Fernando, que van a tener un elemento de tracción sobre mucha parte del tejido económico gallego, pero bueno, que quizás si aprovechamos esto para reconducir las deficiencias que presentan muchas de nuestras empresas, yo creo que ya sacaríamos una parte importante del partido de lo que se espera de esos fondos, ¿no? La permeabilidad, ¿no? de los fondos, ¿no? Es cómo llegan a las pymes. ¿Qué le podemos contar a un propietario de un restaurante o de un hostal en Monforte, de cómo se va a beneficiar de los fondos europeos? Claro, el problema es que al final hay una cosa, que los fondos van a funcionar por procedimientos competitivos cuando se asignen a empresas, ¿vale? Entonces, con mayor o mayor transparencia, esperemos que con la máxima transparencia, pero al final, como no estén en el BOE, no va a haber un procedimiento que se publicará en los boletines correspondientes y todo el mundo se puede postular. ¿Dónde está la clave en este momento? ¿Dónde está el reto que en este momento tiene, sobre todo, pues el gobierno autonómico gallego y también el nacional? Es decir, que a la hora de articular esos proyectos, que no estemos hablando de una planta en concreto, de una fábrica determinada, sino que estemos hablando de un proyecto que obviamente sea la suma de muchísimas alternativas, de muchísimos proyectos en donde puedan optar y donde puedan permeabilizar muchísimas empresas. Entonces, al final, si dentro de ese proyecto, de alguno de los proyectos transversales que articula la Xunta, hay un programa de digitalización
que permita acceder a fondos, pues tanto al que tiene un negocio de hostelería como al que tiene un negocio de ganadería o cualquier otra cosa, pues yo creo que esa es un poco la clave que en este momento está por determinar. No sé si Fernando tú nos puede decir algo al respecto, pero yo creo que es un elemento importante para que al final permeabilice a la mayor parte de nuestro tejido económico, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. El tejido está formado mayoritariamente por pymes y dentro de las pymes tenemos un tejido muy numeroso de autónomos o de microempresas, ¿no? Y efectivamente los fondos europeos y en general los mecanismos de ayuda que articulemos tienen que estar muy orientados a ellas, porque es la realidad del tejido que tenemos y porque en ese sentido, si no conseguimos que esos recursos lleguen a la mayor parte del tejido, algo indudablemente estamos haciendo mal, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy relevante en gestionar sobre todo fondos del marco plurianual al que me refería antes, y ahí, en el caso particular de IGAPE, por ejemplo, el grueso son fondos FEDER que son precisamente fondos para pymes y por lo tanto estamos muy en contacto con ese tejido, tenemos yo creo que mucha experiencia en tratar con ellos y sabemos qué retos tienen por delante y de qué forma podemos ser capaces de llegar a ellos. Por eso nos preocupa, por ejemplo, que en el marco industrial no tengamos nosotros la capacidad pues de, digamos, participar de la definición de algunas de las líneas de ayuda. Evidentemente lo seguiremos haciendo con los fondos 21-27, creemos que es importante que se haga también con los fondos Next Generation. Fíjate, en la propia estrategia gallega, a la que hacía alusión antes, que contempla esos 355 proyectos públicos y privados con una movilización total conjunta de cerca de 20.000 millones, los hemos articulado no a través de líneas temáticas o a través de sectores, sino de cadenas de valor. Y ese es un concepto que desde nuestro punto de vista tiene que darse en Next Generation y que esperemos y confiamos que así sea. ¿Por qué en cadenas de valor? Porque yo creo que, y más en un contexto donde cada vez la colaboración y los consorcios los vemos más, afortunadamente, tenemos que intentar apoyar todo lo que es el proceso productivo completo de una cadena de valor. Y ahí, normalmente, tanto en la captación o el acceso al recurso, como en su transformación, como en su distribución, suele haber un número muy importante de organizaciones que son pymes, que son autónomos o que son microempresas, y en ese sentido creemos que la visión con la que hay que abordar estos fondos es esa, para que precisamente una gran cabeza tractora no la apoyes per se, sino que seas capaz de que todo lo que pueda generar pueda después caer en cascada al resto de agentes que se ven impactados en la misma. Pongamos un ejemplo, una fábrica de fibras textiles a partir del eucalipto, bueno, pues haría muy felices a los transportistas de carbón actuales de Endesa que se quedan sin transportar carbón, ¿no? Es decir, porque tendría que transportar el eucalipto a esa planta de viscosa que no sabemos si va a ir a As Pontes o no, pero bien podría ir ahí. Haría, yo creo que muy felices a mucha gente que depende del sector forestal gallego, y ahí hay un número muy grande de autónomos o de pequeñas empresas que trabajan en el forestal gallego. Creo que el propio sector textil sería capaz de generar un buen número de iniciativas que alrededor de esa gran empresa o de ese gran conjunto de empresas que se dediquen a la fabricación puedan tratar el producto, puedan distribuirlo, puedan almacenarlo, puedan enviarlo, toda una cadena logística que se puede mover en torno al polo. Una de las iniciativas transversales tiene que ver con una cadena logística sostenible que utilice el hidrógeno como combustible, una fuente de alimentación limpia, y por supuesto un impacto enorme en todo lo que tenga que ver con la distribución y con mover y transformar después ese tejido en prendas o en otro tipo de materiales que se puedan utilizar, viajar y por qué no exportarse. La capacidad realmente de impacto que tiene la cadena de valor, si la contemplas completa y si eres capaz de que la mayor parte de sus eslabones estén en Galicia, puede ser enorme. Y yo creo que ese es el reto y la forma que nosotros entendemos que es más óptima para intentar que las pymes tengan cabida y sean protagonistas en el marco Next Generation. Incluso hay grandes clientes, o podría haber grandes clientes de esas fábricas textiles. Y aquí entramos un poco en los nombres propios, porque no me puedo resistir a preguntarlo. La Xunta aparece en este escenario como padrino, está padrinando muchos proyectos, pero nos queda la paternidad de esos proyectos, es decir, los padres con sus nombres propios. Es verdad que Sogama y Endesa están en el proyecto de economía Reganosa en el proyecto de economía circular, pero quedan nombres propios para hablar y para abordar de determinadas iniciativas, y siempre miramos a los mismos, porque Galicia tiene líderes no solo nacionales, sino europeos y mundiales en determinados sectores. No solo el textil, están las conservas,
líderes europeos, está la madera, líderes europeos también, y está el textil, lógicamente, con líderes mundiales, ¿no? Y ahí estamos hablando de 10, 15 grandes empresas. A ver, yo no creo que sea un momento para poner nombres propios, pero es verdad que, incluso para que no lo diga Fernando, lo voy a decir yo creo que la Xunta de Galicia, el gobierno gallego, pues ha hecho algo que también es importante. Es decir, vamos a estar ante un nuevo tiempo de ejecutar recursos públicos y de administrar recursos públicos, y hay que anticiparse. Por lo tanto, de alguna manera, pues en primer lugar, a esta ley de simplificación y de apoyo a la reactivación económica, pues supone un paso que yo estoy convencido de que no nos va a llegar, porque al final la ejecución de estos fondos va a requerir de nuevos procedimientos y quizás la propia administración tenga que reinventarse y seguramente tengamos que modificar la ley, pero ha hecho un paso importante que de entrada ya ha aprobado un procedimiento de simplificación administrativa, ¿no? Y luego ha quedado esa sociedad de impulso, no sé exactamente el nombre final, que es donde realmente tú estás diciendo que está, bueno, pues determinadas entidades públicas, que yo creo que, bueno, determinadas entidades con participación pública, que es Reganosa y Sogama, ¿no? Y yo creo que ahí es un instrumento también absolutamente novedoso que requiere, que es requerido con los tiempos en los que estamos, y precisamente para poder impulsar esos grandes proyectos pues hace falta de instrumentos que permitan una agilidad que a lo mejor la administración no tiene. Eso no quiere decir, y ahora le paso la palabra a Fernando, que esas empresas pues sean al final las que ejecuten proyectos. Simplemente están en el capital, en la medida que son empresas con participación pública. También hay alguna entidad financiera, que todo el mundo es conocida, ¿vale?, que desde esa sociedad están articulando, están pergeñando, están ayudando a configurar esos proyectos que en su momento tendrán una vida propia, seguramente en manos de otros inversores totalmente distintos, ¿no? Y yo creo que ahí es verdad que es un instrumento, y eso incluso pues una propuesta que se hizo también desde la Comisión de Expertos en su momento, y es un instrumento que yo creo absolutamente necesario, pero que también requiere que al final haya una transparencia, porque aunque son sociedades públicas, sociedades con participación pública, no cabe duda de que detrás de esas empresas también hay unos intereses privados, y por lo tanto, o hay una paternidad, como dices tú, pero yo creo que con la transparencia suficiente, ese instrumento le vamos a poder sacar mucho partido para configurar proyectos con la agilidad suficiente y necesaria que en estos momentos requiere poder optar a estos fondos europeos con posibilidades de éxito, ¿no? En esa mesa hay otro invitado que es Abanca. Abanca, sí. Entonces yo creo que también la primera entidad financiera gallega, bueno, pues que sabe, bueno, pues, los flujos de capital a la hora de llegar. Pero ¿no?, el objeto social está muy determinado, entonces yo creo que es verdad que puede desde el tejido, y a veces también yo tengo escuchado del tejido empresarial, puede generar cierto recelo. Oye, están esos tres, por decirlo de una forma, tú ya los hemos mencionado, y ¿por qué no podemos estar otros más? Y a veces ese comentario llega. Precisamente por eso yo creo que están esos tres, porque tienen unas características determinadas, es muy difícil abrir la mano más. Esa sociedad tiene un carácter instrumental con unos objetivos muy determinados, y obviamente ahora le tocará al gobierno, a la hora de explicar el funcionamiento de esa sociedad y qué decisiones están tomando o no, pues explicarlas con transparencia, y no creo que deba generar ningún recelo los que están sentados en esa mesa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí se han tomado en clave Xunta de Galicia una serie de medidas, y se han dado una serie de pasos para precisamente trabajar en la estrategia de cómo abordar la oportunidad, el reto y la oportunidad que supone Next Generation. Simplificándolo mucho, pero bueno, el primer paso fue la creación de una comisión interdepartamental en el marco de la Xunta de Galicia, una comisión donde tiene presencia todas las consellerías, donde adicionalmente está presente la Dirección Xeral de Planificación y Orzamentos, que actúa como secretario de esa comisión, una Dirección Xeral que por una parte tiene una visibilidad muy amplia de todo lo que se hace en la Xunta de Galicia a efectos de planificación, y que por otra tiene la costumbre y la experiencia de trabajar con fondos europeos. Por lo tanto, su visión es muy adecuada y muy oportuna para ejercer de secretario. Y por otra parte, el propio IGAPE. En el marco del IGAPE se ha creado una oficina que lo que busca es pues precisamente informar, incentivar y promover entre empresarios gallegos, y no solo empresarios gallegos, sino asociaciones, clústeres, centros tecnológicos, centros de conocimiento, la posible generación de proyectos que encajen con lo que Europa está buscando en el marco Next Generation, intentar hacer un análisis de ese mapeo de proyectos para analizar qué posibles sinergias, qué posibles uniones de proyectos puede haber, qué posibles sinergias hay también con proyectos de otras regiones o incluso de otros países, y para que sobre todo no nos perdamos en un mare magnum de información y seamos capaces de ir a las ventanillas adecuadas en el momento en el que estén abiertas y disponibles. Y adicionalmente se ha pensado en otras dos actuaciones, ¿no? Por una parte, si es un reto llevar a cabo proyectos en esos tiempos tan ajustados, necesitamos agilizar la propia administración
para que la burocracia de alguna forma no sea un freno para la implantación empresarial. Y en ese contexto nace la ley a la que hacía referencia Miguel. Y por otra parte, se crea efectivamente un instrumento que tiene, digamos, unas misiones muy claras, muy acotadas. Es un instrumento que no es inversor, para intentar madurar proyectos que de alguna forma tienen un reto importante para poder ser puestos en marcha. Hay un desarrollo muy grande que hay que hacer para poder llevar esos proyectos desde una idea o desde un, digamos, esquema en un papel a que sea realidad, y entendíamos que era necesario un instrumento ad hoc para poder hacer todo ese trabajo, ¿no? Y ahí, más que nombres propios, en lo que se ha pensado, lo que se ha buscado es qué tipo de compañeros son los adecuados para que un instrumento que tiene este objetivo pueda cumplir adecuadamente su misión. Y se ha buscado fundamentalmente sociedades público-privadas que tengan ese doble sombrero, por así decirlo, y que por lo tanto tengan esa doble sensibilidad, que actúen en materias muy relacionadas con lo que tiene que ver con Next Generation, y por otra parte entidades financieras como instrumentos probablemente no destinatarios directos de lo que se ponga a disposición en materia de Next Generation para el tejido empresarial, pero sí conocedores de muchos modelos de negocio distintos, acostumbrados a analizar propuestas empresariales muy diversas y con capacidad y conocimiento además para articular esquemas de financiación complejos que presumiblemente van a ser necesarios para poder llevar a buen término estas iniciativas. El análisis viene más de ahí que de nombres propios. Nosotros hacemos desde el Consejo General de Economistas, porque al fin y al cabo, pues, como economistas y como profesionales que asesoramos a esas empresas, pues también estamos preocupados en qué medida pues algunos de nuestros profesionales pueden bueno, pues generar trabajo ligado a los fondos Next Generation. Estamos haciendo un poco el seguimiento de lo que hacen las distintas comunidades autónomas y, hombre, sin que Fernando se ponga colorado aquí, porque luego también habrá reivindicaciones, colorado en plan positivo, creemos que sí que la Xunta de Galicia, comparado con otras comunidades autónomas, el gobierno gallego, tanto con la ley de simplificación como con este instrumento, digamos que ha dado un paso adelante que en otras comunidades autónomas aún no han dado o que previsiblemente pues a lo mejor algunas están copiando, Fernando lo sabe, con lo cual a mí me genera cierta tranquilidad. Eso no quiere decir, como decía antes, que seguramente sean requeridos pasos adicionales tanto en simplificación, en facilitación de la gestión, como en relación con esa sociedad la mayor transparencia posible para que no haya ninguna duda dentro del tejido empresarial gallego, ¿no? Y a lo mejor en esas tareas, ¿no?, de las que planteas pendientes, pues está también la labor de filtro, ¿no?, de algunos proyectos. Yo estoy pensando en el hidrógeno. Actualmente tenemos encima de la mesa, pues yo no sé, Fernando nos puede decir, pero el cálculo pueden ser 10 proyectos de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, incluso en los mismos sitios. En Langosteira se ha anunciado por parte de dos empresas que además son foráneas, no son de capital gallego, uno es el ECNOR y otras en Agas, bueno, pues plantas de hidrógeno de un combustible que todavía no tiene un rendimiento comercial hoy en día, es decir, que no tiene una rentabilidad y un retorno cierto, ¿no? Es decir, a 10 años no hay una burbuja del hidrógeno al calor de los fondos europeos. A ver, es que incluso el proyecto tractor que presentó la Xunta hace un año y pico, sí, un año aproximadamente, pues que se presentaba hace un año como una gran novedad, incluso con una cuantía que eran 50 megavatios relativamente modesta, ha sido desbordado, superado por todas las propuestas de iniciativa privada que se han puesto encima de la mesa, no solo en Galicia, sino en el conjunto del Estado, ¿no? Entonces yo creo que ahí, supongo que ahora cuando se bueno, pues se materialicen las manifestaciones de interés presentadas en proyectos concretos, el Gobierno, en este caso supongo que será la Administración Central, tendrá que aplicar el filtro correspondiente, porque es imposible que en este momento haya mercado suficiente, o sea, haya demanda suficiente para todos los proyectos que se están avanzando. Es verdad que detrás de esos proyectos en muchos casos hay intereses ligados a energías renovables, porque el hidrógeno verde por definición pues es una electrolisis que separa el oxígeno del hidrógeno mediante electricidad, pero esa electricidad, para que tenga carácter de verde el hidrógeno, pues tiene que ser una electricidad que viene de fuentes renovables, ¿no? Entonces, claro, yo creo que una parte de los proyectos que están poniendo encima de la mesa o que se están anunciando, pues lo que pretenden en alguna medida es alcanzar recurso eólico, asociar recurso eólico, y algunos de esos decaerán en cuanto se rasque un poco y se vea que hay una parte muy importante para que esos proyectos puedan tener viabilidad, aunque yo no soy experto, en este momento tienen que empezar a garantizar demanda, y esa demanda es una demanda que en muchos ámbitos aún requiere de un desarrollo tecnológico que no va a ser inmediato. Es verdad que a lo mejor en 14 o 15 años pues muchas industrias y muchos incluso transportes y demás funcionarán con hidrógeno verde, pero que en este momento aún no hay la tecnología, por lo menos con la eficiencia suficiente como
para generar una demanda tal que dé consumido todo lo que se está proponiendo. Entonces yo creo que hay una eclosión y seguramente habrá que introducir racionalidad, porque si no, vamos, estamos poniendo todos los huevos del Next Generation en un sector que creo que, bueno, que sí que es un sector de futuro, pero que va a requerir una maduración, un crecimiento paulatino, ¿no? Y desde el IGAPE, ¿cómo se ve este escenario? Bueno, yo coincido bastante con el análisis de Miguel, ¿no? Yo creo que hay que entender, para valorar por qué de repente hay esta eclosión del hidrógeno, hay que entender un poco estratégicamente qué es lo que yo creo que Europa ha querido hacer, ¿no?, en el marco del hidrógeno. Venimos de una economía muy dependiente de los combustibles fósiles, cuya procedencia, digamos, en este caso, no estaba dentro de Europa mayoritariamente. Estamos en una época de electrificación, y ahí Asia es en lo que tiene que ver, ¿no?, sobre todo con baterías y capacidad de generación de elementos que se incorporen a esto, es quien lleva el liderazgo mundial, y yo creo que Europa quiere posicionarse con una tecnología que entiende que a futuro va a ser la que de alguna forma marque el paradigma, y ha señalado al hidrógeno en ese sentido como esa tecnología. Efectivamente, el uso del hidrógeno en muchos casos tiene todavía que madurar, tiene todavía que desarrollarse, y es una tecnología más de futuro que de presente, aunque también tiene su parte de presente, ¿no? Pero yo creo que el movimiento es ese, y creo que el tejido ha respondido, y ha respondido de sobremanera. Y efectivamente, hubo un planteamiento inicial en el polo de transformación de crear una planta de hidrógeno. En aquel momento pues era algo muy pionero que no estaba muy encima de la mesa. Hoy, efectivamente, y no ocurre solo en Galicia, está ocurriendo en muchas otras regiones de Europa en general, estamos viendo un sinfín de propuestas para crear plantas que fabriquen hidrógeno, ¿no? Pero yo creo que es un poco al albor de la respuesta del tejido a un planteamiento que yo creo que tiene bastante de estratégico por parte de Europa. Y al calor de los fondos europeos se han presentado muchísimas alternativas, muchísimas propuestas. Desde Galicia empezó con 108, ¿no?, y ahora hay prácticamente el doble, aunque algunas son privadas y otras públicas. ¿Todo esto no supone una dispersión de esfuerzos? ¿O es un intentar cubrirlo todo ante esa presumible ruleta rusa que puede ser al final los criterios que se impongan desde Madrid para el reparto de los fondos? Es decir, estratégicamente no se está intentando cubrir todo el arco a través de 300 proyectos prácticamente por lo que pueda pasar. Yo creo que se está buscando anticiparse y planificar. Yo creo que se está siendo consciente de que los tiempos en los cuales tú tienes que ser capaz de acceder, en su caso, a los fondos, poner y desplegar todo un proyecto, ejecutarlo adecuadamente y tenerlo finalizado en esos plazos, requiere no perder un minuto. Y en ese sentido, yo creo que el trabajo ha estado muy orientado a ello precisamente, ¿no? Y a ser capaces de, oye, si no finalmente tenemos acceso a los fondos, que no sea porque cuando nos han planteado la forma de acceder a ellos y qué tipo de proyectos tenemos que presentar, nos ponemos a hacerlo en ese momento y no llegamos. Trabajemos con carácter previo, aunque sepamos que a lo mejor efectivamente estamos haciendo una inversión en tiempo y en esfuerzo que finalmente no va a encontrar, digamos, un amparo o ninguna ventanilla a la cual acudir. Bueno, pues creemos que estratégicamente merece más la pena esta posición que la contraria, ¿no? Yo creo que responde sobre todo al darte cuenta de que es una gran oportunidad, al darte cuenta de que, a diferencia de los fondos que habitualmente manejamos, tienen un carácter muy transformacional, muy estratégico, y que por lo tanto deberían, si se ejecutan y se diseñan adecuadamente, responder a cuestiones muy de estrategia, muy de fondo y muy relevantes como para que te los pierdas por haber llegado tarde. A ver, yo creo que como planificación me parece correcto, pero llegará un momento en que vamos a tener que priorizar. Es decir, al final, si echamos las cuentas, aunque sean 140.000 millones y repartamos simplemente por población o por PIB y nos toquen 7.000 millones, no va a dar para todo. Por lo tanto, al final, la planificación está bien. De todas formas, hay que repensar las necesidades de Galicia desde el punto de vista de nuestras necesidades del tejido económico gallego y de la administración y de infraestructuras, porque también hay proyectos públicos que pueden estar compitiendo. Por lo tanto, esa planificación yo la veo bien, pero llegará un momento en que tendremos que decidir dónde ponemos los recursos, en qué cesta ponemos los huevos. Y ahí el miedo que yo tengo es que al final se estén generando unas expectativas que algunas gentes, algunos sectores las vean frustradas, ¿no? O se vean frustrados, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa planificación, ponerla en el tiempo, en el sentido de que, como decía antes Fernando, no solo tenemos ahora los fondos Next Generation, tenemos el programa plurianual europeo, tenemos los recursos de la comunidad autónoma por los próximos años. Entonces repensar Galicia y las
necesidades desde el tejido económico y desde la administración con todos sus proyectos, a mí me parece perfecto. Ahora tenemos que ir viendo cómo vamos encajando las piezas en un plan temporal que necesariamente, estoy convencido, va a tener que ir más allá de los fondos Next Generation y por tanto del año 2023 y del año 2026, ¿no? Ese va a ser el gran año, ¿no? El 2023, en el que se va a empezar a materializar todo. Bueno, yo creo que hemos empezado por el cuándo, es decir, el momento en el que van a llegar los fondos, un poco en la salida de esta crisis. Hemos ido con el qué, exactamente lo que son y lo que vienen siendo y los problemas que se generan, y hemos acabado un poco en el cómo, pues cómo se van a articular a través de las inversiones, las apuestas por parte de las empresas. Yo quería agradecer la presencia de ambos hoy aquí, porque yo creo que hemos descubierto un poco y sobre todo hemos sentado las bases de una realidad, ¿no? Que es lo que tenemos por delante y que todavía es un reto lleno de incógnitas, ¿no? Que siguen estando ahí y que esperemos se aclaren en breve. Agradecerles muchísimo la presencia hoy aquí en los Observatorios de Economía Digital. Muchísimas gracias y un placer. Para mí ha sido un placer estar y gracias también por estar compartiendo con Fernando, ¿no? Gracias a Julián. A ver si cuando llegue el 23 podemos hacer balance de todo lo que ha... En todo caso, yo creo que no sé si estamos en tiempo o no, pero yo no me preocuparía tanto porque la ejecución es verdad que la gente está pensando que va a pasar ahora en el 21. Hagamos las cosas bien para que a final del 21, en el 22, empecemos a ejecutar con un ritmo suficiente, con una eficiencia y eficacia que permita que cuando lleguemos el 23 y el 26, que realmente tiene que estar ejecutado en el 26, adjudicado y decidido en el 23, pues tengamos una situación económica y una transformación del tejido económico gallego totalmente distinta, ¿no? Pues muchas gracias otra vez a todos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.